La noche del 2 de diciembre del año 2001, en un edificio de Sabadell, un vecino descubrió algo aterrador en el patio interior. El cuerpo de una mujer yacía desnudo en el suelo, con quemaduras en varias partes de su cuerpo. Alguien la había arrojado desde la azotea. Pero, ¿por qué? ¿Quién podía haber planeado algo así? Lo que en principio parecía un caso de suicidio, pronto reveló una oscura verdad. Aquella mujer no se había lanzado sola, había sido drogada y luego asesinada. Su nombre era Elena Juvane y su caso quedaría en la sombra durante más de 20 años, hasta que la verdad comenzó a emerger. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, donde cada historia guarda un secreto. Antes de comenzar, quería pediros que si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros y dejar un like. Esta es la mejor manera de poder llegar a más personas y seguir dando voz a historias que merecen ser recordadas. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Elena nació en Mataró, en 1974. Desde pequeña destacó por su amor a la lectura y su curiosidad por el mundo que la rodeaba. Elena tenía un carácter tranquilo y una gran habilidad para la escritura. Le gustaba plasmar sus pensamientos en diarios y colaboraciones en medios de comunicación. Después de terminar sus estudios en biblioteconomía y documentación, comenzó a trabajar como bibliotecaria y colaboraba con el periódico Revista de Mataró, donde escribía artículos sobre temas culturales. Sus compañeros la describían como una persona amable, introvertida pero sociable, con gran facilidad para conectar con la gente. No tenía enemigos conocidos, ni conflictos graves con nadie, pero su entorno no era tan seguro como ella pensaba. En la madrugada del 2 de diciembre del año 2001, Elena fue encontrada muerta. A las 6:30 de la mañana, un vecino de la calle Calvet de Sabadell escuchó un ruido que provenía del patio interior del edificio. Intrigado, se asomó y descubrió el cuerpo de una mujer tendido en el suelo. Alarmado, llamó a los servicios de emergencia. Tanto la policía como los servicios médicos se desplazaron rápidamente al lugar y al llegar encontraron el cadáver de Elena en el patio interior del edificio, desnudo y con evidentes signos de violencia. El cuerpo presentaba quemaduras en el cuello y en otras partes del torso. Además, la joven había sido arrojada desde una altura considerable, lo que demuestra que la caída no había sido accidental. Los forenses determinaron que la causa de la muerte había sido un traumatismo craneoencefálico, compatible con una caída desde gran altura. Pero, sin embargo, las quemaduras en el cuerpo indicaban que la joven había sido sometida a algún tipo de agresión antes de su muerte. La escena del crimen presentaba elementos desconcertantes. La ropa que Elena llevaba cuando salió de casa fue encontrada en una terraza contigua. Inicialmente, la investigación se centró en determinar si se trataba de un suicidio o de un asesinato. Pero las evidencias encontradas en la escena del crimen, como las quemaduras y la caída desde una altura considerable, apuntaban hacia la hipótesis de un homicidio. Además, se descubrió que Elena había recibido cartas anónimas con amenazas y comentarios inquietantes en los días previos a su muerte, lo que indicaba que alguien la estaba acosando. En los meses previos a su fallecimiento, Elena fue objeto de acoso mediante cartas anónimas, que con el tiempo se revelaría como piezas claves en la investigación de su asesinato. Su primera carta anónima fue el 17 de septiembre del año 2001. Elena encontró en la puerta de su domicilio una nota
acompañada de una botella de horchata y unos pastelitos. La carta escrita a mano decía: Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho: a ver, Elena, ¿qué se explica? ¿Quiénes somos? Te llamaremos. A comértelo todo. La elección de la horchata no parecía casual, ya que era la bebida favorita de Elena, y esto indicaba que el remitente conocía perfectamente sus gustos. Su segunda carta anónima la recibió el 9 de octubre del año 2001, 3 semanas después. Esta vez venía acompañada de un zumo de melocotón. La nota, que también estaba escrita a mano, mencionaba que los autores eran miembros del grupo de excursionistas de Sabadell, grupo al que Elena pertenecía. En la carta, los remitentes prometían destapar el misterio en una tercera misiva, aún por recibir. Además, la pedían que se tomara el zumo de melocotón que habían dejado junto a la nota. Elena, confiada, decidió consumir el zumo mientras trabajaba en la biblioteca. Pero poco después de ingerirlo, comenzó a sentirse mal, experimentando una somnolencia intensa que la impidió regresar a casa por sus propios medios. En noviembre, Elena, preocupada, decidió llevar a analizar el zumo, y en el informe se descubrió que contenía benzodiazepinas, un potente sedante. A finales de diciembre, Elena desapareció en extrañas circunstancias, y al cabo de 2 días encontraron su cadáver en el patio interior del edificio de Sabadell donde vivía Montse Careta. Montse era miembro del grupo de excursionistas de Sabadell y en febrero del 2002 fue detenida como sospechosa del crimen. Durante la investigación se encontraron en la vivienda de Montse 2 botes de un medicamento sedante, lo que generó sospechas debido a que Elena había sido sedada antes de su muerte. Mientras Montse estaba en prisión preventiva, se suicidó. Aún no se había celebrado el juicio, lo que dejó muchas preguntas sin respuesta sobre su posible implicación en el caso. Pero volviendo a las cartas anónimas, estas se convirtieron en el elemento central de la investigación. Años más tarde, en el año 2022, un informe de la policía determinó que estas habían sido escritas por Xavi Jiménez, otro de los miembros del grupo de excursionistas de Sabadell. Este hallazgo se basó en un análisis caligráfico y en la recuperación de correos electrónicos borrados en el ordenador de Elena. Xavi Jiménez fue citado a declarar como imputado ante el juzgado de Sabadell, pero negó cualquier implicación con el crimen y se desvinculó de las cartas anónimas, respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado. A pesar de las pruebas caligráficas que le señalaban como autor de los anónimos, las muestras de ADN recogidas del cuerpo y de la ropa de Elena no coinciden con el perfil genético de Xavi. Estas muestras pertenecen a un hombre desconocido. Pero otra persona bajo sospecha fue Santiago La Iglesia, pareja de Montse en el momento del crimen. Aunque inicialmente fue interrogado, no se presentaron cargos en su contra. Sin embargo, en el año 2024, un análisis de ADN reveló que es 24 veces más probable que el material genético encontrado en el jersey de Elena pertenezca a Santiago que a cualquier otra persona. Este hallazgo refuerza las sospechas sobre su posible implicación en el asesinato. Y además se descubrió que Santiago tenía conocimientos sobre sedantes y sustancias químicas, lo que podía explicar la presencia de sedantes en el organismo de Elena. Además de Montse Careta, Xavi Jiménez y Santiago La Iglesia, la investigación también señaló a Ana Chaquibel, que era otro de los miembros del grupo de excursionistas. Ana fue detenida en relación con el caso, pero posteriormente fue puesta en libertad
por falta de pruebas. Aunque esta no se pudo demostrar su implicación, sí que su nombre quedó asociado al caso, debido a su proximidad con los principales sospechosos y a su participación en las actividades de la asociación. A pesar de los esfuerzos por buscar la verdad, la falta de pruebas llevaron al archivo provisional de la investigación en el año 2005. Sin embargo, en el año 2020, casi 2 décadas después del asesinato, el caso de Elena fue reabierto, gracias a la insistencia de su familia y a la aparición de nuevas pruebas. El cambio vino con las mejoras de las técnicas forenses, que permitieron reevaluar pruebas antiguas que antes no se habían podido analizar correctamente. Entre estas pruebas se encontraba el material genético encontrado en la escena del crimen y en la ropa de Elena. Una de las pruebas clave fue la identificación de un rastro de ADN encontrado en el jersey que Elena llevaba puesto en el momento de su muerte. Este material genético fue vinculado a Santiago La Iglesia, la expareja de Montse Careta, quien ya había sido considerado sospechoso anteriormente. Pero no solo este ADN dio un giro al caso, el análisis de las cartas anónimas también adquirió relevancia. Los investigadores realizaron un análisis caligráfico más exhaustivo, lo que apuntó a Xavier Jiménez, uno de los sospechosos que ya había sido mencionado en las primeras etapas de la investigación. Y este trabajo reveló que la escritura coincidía con la de él. Con el fortalecimiento de la evidencia contra Santiago La Iglesia y la posible implicación de Xavier Jiménez, las autoridades han reabierto el caso en el año 2024, con la esperanza de esclarecer la verdad. Aunque este caso de Elena ha experimentado avances en los últimos años, aún queda mucho camino por recorrer para que se haga justicia. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle un like. Vuestro apoyo es lo que hace posible seguir recordando historias. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que en cada misterio hay una verdad esperando a ser descubierta.